Muy bien, equipo. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Vamos a conversar en esta noche sobre dos métodos de evaluación de inventarios, aunque solamente vamos a ver la parte práctica de uno. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es el método de evaluación de los inventarios webs, que son las siglas de últimas en entrar, primero en salir. Como dijimos en la clase anterior, las empresas que gestionan inventario, específicamente inventario de mercancías, tienen que elegir entre uno de los métodos de evaluación de inventarios contables que han sido desarrollados hasta la fecha, ya sea método PEPS, ya sea método costo promedio ponderado, ya sea último costo o este método del cual estamos conversando en este momento, que es el método WEBS. Una empresa, como dijimos en la clase anterior, tiene que elegir tanto como un método para evaluar sus inventarios como un método para hacer sus registros de operaciones de inventario. Y los métodos de evaluación, ¿verdad? Su nombre indica cuál es el objetivo final, o sea, evaluar, establecer el valor final de los inventarios de mercancías. Recuerden que dijimos en la clase anterior que dependiendo el método de evaluación de inventarios que utilice una empresa, pues asimismo va a tener un valor final en cuanto al monto, ¿verdad? Valor final de su inventario de mercancías. No diferencia entre método y otro en cuanto a cantidades. Las cantidades en todos los métodos disponibles al final del periodo serán las mismas. La diferencia será en cuánto va a estar valuado o, dicho de otra manera, cuál será el valor económico, el valor monetario final que tendrá ese inventario. Por lo tanto, la empresa tendrá que elegir entre el método de evaluación que más le convenga. En el método WEBS, como vemos en pantalla, las últimas unidades que entran al inventario por motivo, ¿verdad? A razón de las compras de la empresa, pues son las primeras que van a salir, son las primeras que vamos a tomar, son las primeras que vamos a sacar al momento de realizar una venta de mercancía. O sea que en este método WEBS pasa lo contrario a lo que pasa en el método PEPS. Recuérdense que en el método PEPS que estuvimos explicando y que ustedes estuvieron desarrollando una práctica durante la semana, según va entrando la mercancía, cuando viene el momento de hacer una venta, pues las primeras mercancías que entraron al inventario son las primeras que íbamos a tomar para fines de sacar del inventario y poder hacerle la venta al cliente. Pero en el método WEBS, últimas en entrar, siglas de últimas en entrar, primeras en salir, pues pasa lo contrario. Las últimas unidades que se compran, las últimas unidades que entran al inventario, son entonces las primeras que vamos a tomar al momento de realizar una venta. O sea que en este método sería lo contrario, sería lo inverso del método PEPS. Así como trabajamos con PEPS y así como aplica para cualquier otro tipo de método de evaluación de los inventarios, tenemos que elegir o, dicho de otra manera, la empresa tiene que establecer en sus políticas contables cuál será tanto el método de evaluación como el método de registro que va a utilizar para sus operaciones de inventario. Esto debe quedar por escrito, establecido en lo que es las políticas contables de la empresa. Y un punto importante es que una vez que hemos iniciado un periodo contable con uno de los métodos de registro y con uno de los métodos de evaluación, pues no podemos hacer el cambio ya hacia otro método, ya sea de registro o ya sea de evaluación en otro, durante ese mismo periodo contable. Tendríamos que ya culminar ese periodo contable utilizando el método de registro y el método de evaluación con el cual, ¿verdad?, se inició el periodo contable
y en caso de requerir hacer un cambio, pues ya tendría que hacer a partir del siguiente periodo contable. Pero durante el periodo contable no podemos cambiar ni de método de registro ni de método de evaluación. Y como ya hemos repetido varias veces, en sus políticas, la empresa tiene que establecer de manera específica cuál será el método de evaluación y cuál será el método de registro que utilizará en el periodo. Si nosotros vamos a comparar lo que es el balance final o monto final, digamos mejor monto final o valor final de los inventarios de una empresa, ¿verdad?, que utiliza el método WEBS, el método últimas en entrar, primeras en salir, para realizar la evaluación de los inventarios, pues por lo regular en empresas de este tipo se tiene un menor valor en el inventario final de mercancías. O sea, si comparamos una empresa, una que utilice, ¿verdad?, la misma empresa haciendo los registros, por ejemplo, con el método perpetuo y el método de evaluación PEPS, y realizar las transacciones de la misma empresa con el método de registro perpetuo, pero con el método de evaluación WEBS, pues por lo regular la de PEPS va a tener un valor mayor final en el inventario y la de WEBS va a tener un valor menor en el inventario final de mercancía. Nosotros mencionamos en la clase anterior un motivo por el cual esto pasaba y quisiera que algún compañero o alguna compañera me pudiera razonar, me pudiera indicar o me pudiera implicar por qué usted entiende o por qué usted supone o por qué usted entiende que el profesor indica que una empresa que utilice WEBS, sea últimas en entrar, primeras en salir, al final del periodo, por lo regular, de manera general, tendrá un valor menor en el inventario final de mercancías. ¿Por qué ustedes creen que se da este fenómeno? Aunque lo explicamos la semana anterior y sigue la misma lógica, pero ahora en el caso de WEBS, ¿cuál sería la razón lógica por el cual el valor del inventario final en una empresa que utilice método de evaluación WEBS, últimas en entrar, primera en salir, sería menor en contrapuesto con que, por ejemplo, la misma empresa utilice el método de evaluación PEPS? ¿Algún compañero, alguna compañera me pudiera dar una idea o qué piensa? ¿Por qué en una empresa que utilice WEBS, últimas en entrar, primera en salir, el valor del inventario pudiera ser menor que si utilizara PEPS? ¿Alguien me pudiera dar su impresión al respecto? Daniela, adelante. Si mal no recuerdo, maestro, creo que mencionamos que es por la inflación. O sea, cuando los precios suben, el costo de la venta es más alto. Eso es correcto. Muchas gracias, Daniela, por tu respuesta. Eso es correcto. Por temas de inflación, como nos indica nuestra compañera, por lo regular, una empresa que utilice método WEBS va a tener un menor valor final en el inventario de mercancías que si esta empresa utilizara el mismo método PEPS. ¿Por qué? Porque en el método WEBS las últimas unidades que entran, como el método indica, según sus siglas, son las primeras que salen. Y por lo regular, las últimas unidades que nosotros compramos de cualquier mercancía son más caras, son más costosas que las primeras que compramos, porque los precios van aumentando a través del tiempo. Si nosotros compramos una unidad de un artículo hoy y compramos esa misma unidad de ese artículo en diciembre de este mismo año, pues muy probable que el precio que tengamos que pagar en diciembre del año, ¿verdad?, de este año, sea más alto que el que tuviéramos que pagar el día de hoy. Por lo tanto, si una empresa utiliza el método WEBS, pues las últimas unidades que entran al inventario, que por lo regular son las más costosas, son las primeras que vamos a sacar del inventario al momento de realizar una venta, quedando cuáles entonces, quedando en el inventario como existencia de mercancía
las que tenían, ¿verdad?, un menor precio, las que tuvieron un menor precio o costo de adquisición. O sea que en webs, en método últimas en entrar, primeras en salir, salen primero las que son más costosas, quedando entonces en inventario, van quedando en inventario las que son más baratas. Y entonces este es el motivo por el cual en el método webs, entonces el inventario final por lo regular es el que muestra un menor valor. Por lo tanto, una empresa la cual, por ejemplo, le interese presentar un menor valor de inventario a final del periodo, probablemente por temas fiscales, para pagar quizás menos impuesto a los activos, el cual se paga sobre los activos al cierre de periodo de la empresa, pues como estrategia fiscal o como estrategia financiera, probablemente la empresa, si el inventario representa una parte importante dentro de sus activos, quisiera o le convendría utilizar webs para que al final el inventario quede con un valor menor y por lo tanto tener que pagar menos impuestos a los activos. Si por el contrario le conviene presentar un mayor valor de inventario al final del periodo porque requiere presentar mejores activos o mayores activos para presentar una mejor situación financiera, una situación financiera más robusta, más fuerte al final del periodo, pues le convendría más utilizar PEPs, porque en PEPs el valor del inventario final será mayor, porque en PEPs las primeras que entran, que son más baratas, son las primeras que salen, quedando entonces las más caras. O sea que este tema de una empresa elegir el método de evaluación más conveniente no es solamente desde el punto de vista de los registros contables, también pasa por lo que es la planeación o planificación fiscal y la planeación o planificación financiera de la empresa. No vamos a ver la parte práctica del método webs porque la única diferencia es obviamente al momento de hacer la venta. Al momento de hacer la venta, pues en lugar de utilizar, por ejemplo, si tengo mercancía en el lote 1, tengo mercancía en un lote 2 y tengo mercancía en el lote 3, pues si estoy utilizando método de evaluación webs, voy a utilizar primero las del lote 3. Cuando se acaben esas, voy a utilizar las del lote 2. Cuando se acaben esas, pues voy a utilizar las del lote 1, porque en el método webs, las últimas que entran son las primeras que salen. A diferencia del método PEPS que estuvimos trabajando durante la semana, en el cual las primeras que entran son las primeras que salen. O sea que si estoy trabajando con el método de evaluación PEPS y tengo mercancía en lote 1, 2 y 3, pues tomaría primero del 1, cuando se acabe el 1 tomo del 2 y cuando se acabe el 2 tomo del 3 y así sucesivamente. Pero en webs tomo primero del 3, acabado el 3 tomo del 2 y acabado el 2 tomo el 1. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es los registros en este método de evaluación webs. Últimas en entrar, primeras en salir. ¿Algún compañero o alguna compañera, alguna pregunta de lo dicho hasta el momento? ¿Alguien, alguna pregunta o inquietud? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Están ahí? ¿Están respirando? ¿Están haciendo los fritos ya? ¿Qué me dicen? Estamos aquí, Estamos aquí, profe. Ok, están respirando y están ahí. Bien. Entonces, equipo, tomando en cuenta eso, vamos a pasar entonces al otro método de evaluación, que es el último, por cierto, que vamos a ver de estos temas, de este tema de los métodos de evaluación, que es el método de evaluación de los inventarios, costo promedio ponderado. Costo promedio ponderado es el otro método de evaluación que vamos a ver en esta noche. Este método es una de las opciones que tienen las empresas para evaluar sus inventarios, para establecer el valor final de sus inventarios. O sea que una empresa para evaluar sus inventarios, como ya hemos repetido, puede utilizar o método PEPS, o método webs, o método último costo, o este método que vamos a ver ahora,
que es el costo promedio ponderado, lo cual va a afectar entonces el valor final de su inventario de mercancía. ¿Cuál es la principal característica de una empresa que utilice el método de evaluación costo promedio ponderado? La principal característica es que en este método no importa qué artículo entró primero al inventario y a qué costo, y cuál entró después al inventario y a qué costo. Siempre en el costo promedio ponderado, como su nombre lo indica, el costo unitario de la mercancía será el costo promedio de todos los costos incurridos por parte de la empresa para tener la mercancía lista para la venta. O sea que en el método costo promedio ponderado o promedio ponderado, no me importa qué entró después, no me importa qué entró primero al momento de realizar una venta. No, porque el costo unitario de la mercancía siempre vendrá dado. ¿Por qué? Por el promedio total de todos los costos incurridos para fines de tener esa mercancía disponible para la venta a los clientes. Por eso el nombre de costo promedio ponderado, porque se va a tomar de manera ponderada, o sea, va a afectar el costo unitario, los precios a los cuales compramos la mercancía. Y esto se va a promediar, entonces, estableciendo de esta manera lo que es el costo unitario de la mercancía. Como ya hemos dicho varias veces, tenemos que elegir siempre método de registro y método de evaluación en las políticas de inventario de la empresa. O sea que podemos elegir, por ejemplo, método de registro perpetuo con método de evaluación costo promedio ponderado o método de registro periódico con método de evaluación costo promedio ponderado. Recordando también que no podemos cambiar de método, no podemos cambiar de método de evaluación ni de registro durante el periodo contable. Entonces, si comparamos, si hacemos una comparativa entre los otros métodos de evaluación que ya hemos visto, tanto el método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, método WEBS, últimas en entrar, primeras en salir, y este método, ¿verdad? Costo promedio ponderado, pues por lo regular el valor final del inventario se va a encontrar exactamente donde el nombre indica, en el promedio, en el centro. Ni tan alto como PEPS, ni tan bajo como WEBS, sino que el costo final del inventario o el valor final del inventario en una empresa que utiliza costo promedio ponderado, pues se va a encontrar más cerca de la media, más cerca del promedio. Hay un compañero o compañera que tiene un micrófono encendido, o tenía, no sé si es que quiere hacer una pregunta o no se ha dado cuenta. Los Haces, tiene el micrófono prendido. Ok. Bien. Entonces, equipo, recordando que si comparamos el valor final del inventario en la empresa que utilice costo promedio ponderado, que haciendo el mismo registro con método PEPS y método WEBS, pues el valor va a ser tendente ¿a qué? A quedar en el centro, en el promedio entre el método WEBS y el método PEPS. Vamos a hacer, como es costumbre, un ejemplo práctico para que veamos entonces en funcionamiento lo que es este método costo promedio ponderado. Y para esos fines vamos a hacerlo con lo que es esta práctica que tenemos aquí de ejemplo. Vamos a utilizar, como hemos hecho hasta el momento, el método de registro perpetuo y el método de evaluación costo promedio ponderado. Método de registro perpetuo y método de evaluación costo promedio ponderado. Entonces, nos dice aquí,
Durante el mes X, la empresa distribuidora Don Pancracio realizó las siguientes transacciones de compras y ventas. Nos indica aquí, se compraron 75 abanicos modelo WX60 a un costo unitario de 2.500 pesos a crédito. Vamos a registrar esta primera compra como hemos venido realizando hasta ahora, utilizando el método de registro perpetuo o permanente, donde en este caso de esta compra a crédito tendríamos entonces que darle un débito al inventario de mercancías y un crédito a las cuentas por pagar proveedores. En este caso estamos comprando una cantidad de 75 abanicos y cada uno de estos abanicos tiene un costo unitario de 2.500 pesos. 75 por 2.500 pesos nos da entonces un costo total de 187.500 pesos, monto por el cual vamos a debitar el inventario de mercancías y monto por el cual vamos a acreditar las cuentas por pagar a proveedores. Ahí tenemos, ¿verdad?, el primer registro para fines de captar este hecho económico. Vamos entonces a poner esta mercancía en el inventario. Vamos a poner esta mercancía en la tarjeta de inventario. Y fíjense que para estos fines yo tengo una sola tarjeta de inventario. Para estos fines tengo ¿qué? Una sola tarjeta de inventario. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el método costo promedio ponderado, el costo unitario de la mercancía va a venir por el promedio de todos los costos incurridos para tener la mercancía disponible para la venta. En este caso, realizamos una compra de 75 unidades y cada una de esas unidades tenía un costo unitario de 2.500 pesos. Total final, 187.500 pesos. 187.500 pesos, el monto que acaba de entrar al inventario de mercancías, que es exactamente el mismo monto que tenemos en nuestra entrada de diario número 1. Vamos a la entrada de diario número 2. Dice la entrada de diario número 2. Se recibió una factura de flete por valor de 8.000 pesos a una compañía de transporte para que llevara las mercancías al almacén de la empresa. La factura debe ser pagada a final de mes. Recuerden que el flete, cuando hablamos de flete, lo que estamos hablando es del costo de transportación de una mercancía, desde los almacenes de nuestro proveedor hasta los almacenes de la empresa. Ese flete puede ser marítimo si la mercancía viene de fuera del país en barco. Ese flete puede ser aéreo en el caso de que la mercancía llegue al país por avión. Ese flete puede ser terrestre en el caso de que la mercancía nos llegue a través, ¿verdad?, de tierra, a través de calles, carreteras. Pero flete es el costo de transportación de la mercancía. En este caso nos dice que para la mercancía anterior, o sea, para los 75 abanicos, la empresa tuvo que pagar 8.000 pesos a una compañía de transporte para que llevara la mercancía a la empresa y que esa factura que le llevó por concepto de flete tiene que ser pagada a final de mes. Entonces, ¿cuáles cuentas contables vamos a afectar en esta transacción? Vamos a afectar exactamente las mismas cuentas que afectamos en la transacción anterior, el inventario de mercancías y también las cuentas por pagar a proveedores. ¿Por qué? Porque el flete, el costo que yo pago para que me lleven la mercancía a los almacenes de mi empresa, tiene que ser tomado como parte
del costo unitario para yo poder tener esa mercancía lista para la venta. O sea, yo voy a recuperar ese flete en lo que es el costo unitario de la mercancía. Cuando el cliente me paga una unidad de una de esas mercancías, pues no solamente me está reembolsando lo que me costó la mercancía directamente de parte del proveedor, sino todos aquellos costos en que yo incurrí para poder tener la mercancía lista para la venta. Razón por la cual en el método de registro perpetuo tenemos que sumar directamente todos los costos asociados a la mercancía en el inventario de mercancías, así como cuando estábamos trabajando el estado de costo de producción, todos los costos afectaban directamente, en ese caso el inventario de productos en proceso, en este caso todos los costos van a afectar ¿qué? El inventario de mercancías. Por lo tanto, le vamos a dar un débito al inventario de mercancías por valor de 8,000 pesos y le vamos a dar un crédito a cuentas por pagar a proveedores por valor de 8,000 pesos por motivo del registro de la factura de flete. ¿Qué pasa ahora entonces en mi tarjeta de inventario? Pasa ahora en mi tarjeta de inventario que yo voy a poner el costo de ese flete. Voy a poner en mi tarjeta de inventario el costo de ese flete. ¿Cuál fue el monto que pagué de flete? El monto de la factura que me llegó para ser pagada a final de mes fue de 8,000 pesos. Y lo voy a poner el flete en esta otra columna que está aquí. Voy a poner el flete en esta otra columna que está aquí, que se llama otros costos. En este caso, voy a poner el costo de flete por valor de 8,000 pesos. Entonces, fíjense lo siguiente, fíjense lo que pasa ahora. La mercancía, nosotros la compramos por un valor inicial de ¿cuánto? Por un costo unitario de 2,500 pesos. Cada una de las unidades que compramos se la compramos al proveedor por un valor de 2,500 pesos. Por lo tanto, el costo unitario hasta ese momento era de 2,500 pesos. Pero cuando yo pongo ahora, cuando le cargo al inventario ahora los 8,000 pesos del flete, ¿qué pasa? Que el costo unitario de la mercancía ha subido ¿a cuánto? Ha subido a 2,606.67 pesos. El costo de la mercancía ha subido a 2,606.67 pesos. ¿Por qué? Porque ahora a cada una de esas unidades le está tocando una parte de ese costo de flete. ¿De dónde viene este resultado? Este resultado viene simplemente de dividir el total de los costos incurridos, que son 195,500 pesos hasta ese momento, entre la cantidad de unidades disponibles, que son 75. 195,500 entre 75 me da un costo unitario de 2,606.67 pesos. Hasta ese momento yo había incurrido en compra de mercancía por valor de 187,500 pesos y en pago de flete por valor de 8,000 pesos para un costo total de 195,500 pesos. Divido 195,500 entre 75 y eso me da entonces un costo unitario de 2,606.67 pesos. O sea que ya el costo unitario de la mercancía no es 2,500 pesos. Ahora el costo unitario de la mercancía es 2,606.67 pesos. Un aumento de 106.67 pesos. ¿De dónde salen esos 106.67 pesos? Esos 106.67 pesos es lo que le corresponde, ¿verdad? A cada una de las unidades compradas de los 8,000 pesos que pagué de flete. En este método, costo promedio ponderado, el costo unitario de la mercancía siempre vendrá dado por la división de los costos totales incurridos entre las cantidades disponibles para la venta. En este caso, tengo costos totales incurridos de 195,500 pesos, que son
187.500 pesos de compra de mercancía y 8.000 pesos de flete. Y las unidades que adquirimos fueron 75 unidades. 195.000 entre 75 nos da un costo unitario de 2.606.67 pesos. Ese es nuestro costo unitario hasta ese segundo registro. ¿Algún compañero, alguna compañera, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración hasta el momento? ¿Alguien, alguna pregunta? Preguntas, inquietudes, ¿alguien? Todo claro hasta ahora, profe. Bueno, dicen ustedes que todo está claro. Vamos a ver, vamos a seguir adelante entonces. Vamos entonces a hacer el registro número 3. Registro número 3. Nos dice, el registro número 3 realizó una venta de 25 abanicos modelo WX60 a un precio unitario de 4.000 pesos. Y que el cliente realizó un depósito en la cuenta de la empresa en el banco A. Entonces, ¿cuáles son las cuentas contables que tenemos que afectar para este registro? Vamos a ver. Tenemos el banco A. Tenemos también el ingreso por venta de mercancías. Tenemos que afectar el costo de ventas porque estamos utilizando método perpetuo. Y tenemos que afectar también el inventario de mercancías. Estas son las cuentas que tenemos que afectar en esta transacción. El banco A, el ingreso por venta de mercancías, el costo de ventas y el inventario de mercancías. En cuanto al banco A, nos dice que se vendieron 25 abanicos a un precio de 4.000 pesos que el cliente depositó en el banco A. Si multiplicamos 25 por 4.000, eso nos da entonces un monto de 100.000 pesos, monto por el cual vamos a debitar el banco A y vamos también a acreditar el ingreso por venta de mercancías. Lo que nos queda ahora pendiente es entonces registrar ¿qué? Registrar el costo de ventas. Vamos a sacar del inventario estas 25 unidades. Vamos a sacar del inventario estas 25 unidades. Entonces, por motivo de venta a un costo unitario de 2.606.67, que es el costo unitario que tiene la mercancía hasta ese momento, vamos a sacar 25 unidades. 25 unidades a 2.606.67 pesos nos da un costo de 65.166.67 pesos que está saliendo del inventario por motivo de la venta realizada. Entonces, fíjense que nos quedarían en inventario ahora 50 unidades con un costo total de 130.333,33. El costo unitario se mantiene en ¿cuánto? En 2.606.67 pesos. Entonces, este es el costo de ventas de esta transacción. Este es el costo de ventas de esta transacción, 65.166.67 pesos. Y ahí tenemos entonces nuestro registro número 3. Ahí tenemos nuestro registro número 3. El débito al banco por el ingreso recibido, el ingreso por ventas, crédito, el costo de ventas, 65.166.67 y el inventario de mercancías por la misma cantidad. De ahí tenemos entonces nuestro tercer registro, lo cual nos lleva entonces a la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos dice, se devolvieron, o transacción número 4 nos dice, se devolvieron al proveedor 20 abanicos modelo WX60 por motivos de defectos de fábrica. Se devolvieron al proveedor 20 abanicos WX60 por motivo de defectos de fábrica. Entonces,
¿Cuáles son las cuentas que vamos a afectar? En este caso, lo que tenemos que ir no es a la entrada de compra original. En la entrada de compra original, nosotros debitamos el inventario de mercancías y acreditamos las cuentas por pagar a proveedores. En este caso, estamos haciendo una devolución que para fines prácticos simplemente es una reversión. ¿Es una reversión de qué? De la compra. Por lo tanto, las cuentas contables que tenemos que afectar son las mismas cuentas de la entrada número 1, pero de manera inversa. O sea que el movimiento débito se la vamos a dar a las cuentas por pagar proveedores, mientras que el movimiento crédito se lo vamos a dar al inventario de mercancías. Porque si yo devuelvo una mercancía que compré a crédito, quiere decir que le debo menos dinero a mi proveedor, por lo tanto tengo que debitar las cuentas por pagar a proveedores y también tengo menos mercancía en inventario y por lo tanto tengo que acreditar el inventario de mercancías. Pero ahora surge otra pregunta. Ahora surge otra pregunta, la cual me la van a tener que responder ustedes. Vamos a ver si ustedes me arrojan luz a esta duda. La transacción dice que se devolvieron al proveedor 20 abanicos, ¿verdad? ¿Por motivo de qué? Por motivo de defectos de fábrica. Entonces, la pregunta que ustedes me tienen que responder, quiero que me ayuden a responder, es la siguiente. Y es, ¿a qué monto yo le voy a devolver la mercancía a ese proveedor? ¿A qué monto o a qué valor o a qué costo unitario le voy a devolver la mercancía a ese proveedor? Se la voy a devolver al costo unitario de 2.606,67, que es el costo actual que tiene la mercancía, o se la voy a devolver a un costo unitario de 2.500 pesos, que era el valor inicial unitario de la mercancía. ¿En base a qué costo unitario le voy a devolver la mercancía al proveedor? Por motivo de defectos de fábrica. ¿A 2.606,67 cada una o a 2.500 pesos cada una? ¿Qué me dicen ustedes? Levantó la mano primero Jennifer, adelante. Yo pienso que a 2.500, profesor. Ok, Jennifer piensa 2.500. ¿Por qué, Jennifer? Porque el transporte es un gasto extra que no, o sea, el proveedor me vendió a 2.500. El transporte que yo lo voy a poner en mi costo de venta es un gasto extra, pero no viene de esa compañía. Ok, perfecto. Y Daniela, ¿qué piensa de lo que nos acaba de decir nuestra compañera? Daniela, ¿estás? Adelante, Daniela. ¿Qué piensas Sí. de lo que dijo la compañera? Yo pienso que lo contrario sería, yo se la devolvería a 2.606,67. Ok, Daniela piensa lo contrario. Ahora tenemos que desempatar, porque una compañera dice que debería devolverse a 2.500 pesos, mientras que otra compañera indica que debería devolverse a 2.606,67. Esto hay que desempatarlo. ¿Quién lo desempata? ¿Quién me dice? ¿A cómo debemos devolver la mercancía? ¿A 2.606,67 o a 2.500 pesos? ¿Qué dicen ustedes? 2.500. Joselito dice 2.500. ¿Por qué, Joselito? Joelito. Sí, porque es lo mismo que dice Jennifer. El proveedor me vendió a 2.500, me lo recibe a ese precio. Ya lo que es el flete sería un gasto extra. Ok. ¿Y los Aces qué piensa? Profesor, yo pienso que a 2.606,67. ¿Por qué, estimado? Porque yo entiendo que ya la compañía asumió un gasto extra al de la compra, que fue el flete que pagó por traer la mercancía. Ok. ¿Y Félix? ¿Qué piensa Félix? A 2.500, profe. Dime, Félix, argumentame un poquito. Porque
ya el proveedor le está devolviendo la mercancía, o sea, y ya la empresa tiene que correr por el flete que pagó, ya tiene que devolverse el precio que la compró a lo primero. Ok, muchas gracias. Karen, adelante. Yo concuerdo con mi compañera Jennifer, pero yo pienso que es porque el flete fue después de la compra que se realizaron, que se realizó. Ok, O sea, básicamente, primero se compraron a 2.500 y luego apareció el flete. ok, perfecto, gracias. Ginette, adelante. Mi pensar yo siento que es a 2.606 por el gasto que tuvo de movilidad y ahora volverlo a mover. Ok, ok. Entonces seguimos como medio empatados ahí, más o menos. La pregunta que tenemos que puso buena la cosa. respondernos, se puso buena la cosa. La pregunta que tenemos que respondernos en este momento es la siguiente. Yo le voy a devolver la mercancía al proveedor, y el proveedor me tiene que reconocer la devolución de la mercancía porque fue por defectos de fábrica. Entonces, aquí el punto determinante es el siguiente. El proveedor me puede reconocer un costo que no tuvo que ver nada con él. ¿Debería el proveedor reconocerme un costo que no tiene que ver nada con él? ¿Qué me dicen ustedes? Laura, adelante. Laura. Sí, estaba abriendo el micrófono. Bueno, yo diría que no, porque se supone que el proveedor a la hora de recibirle la mercancía que usted le está devolviendo por defecto, me imagino que él va a hacer un inventario de la mercancía que usted le entregó a la que usted le está devolviendo, para él cuadrar si está toda la mercancía que él vamos a decir, le vendió a usted, que si está toda la que usted le está devolviendo. Y luego, si usted no le está devolviendo toda la mercancía, vamos a poner, si él le distribuyó por una cantidad de 10, vamos a poner de 10 artículos, y usted le está devolviendo, vamos a decir, 8, él le va a reconocer la devolución por los 8 artículos que usted le está devolviendo, porque en el inventario eso es lo que a él se le va a registrar. Ok, perfecto, Laura. ¿Y Félix, qué opina? Profe, para más simple, eso es como usted va a un supermercado y compre un coco, le sale el coco dañado. Usted pagó un motorista para ir a comprarlo. Cuando usted vaya a devolverlo, dice, mierda, voy a tener que devolver ese coco. Y yo pagué 30 pesos de motorista, un ejemplo, y el coco vale 50. El supermercado se lo va a devolver por los 50 pesos, no es por el costo también que se le puso al motorista. Él no tiene que ver con el transporte. Excelente, Félix. Muchas gracias. Y vamos a quedarnos con esa idea final. Eso es correcto. En este caso, la empresa que nos dio el flete, que nos dio el servicio del flete o de la transportación, es una empresa totalmente diferente a la empresa que nos vendió la mercancía. Y por lo tanto, la empresa que nos vendió la mercancía solamente nos puede reconocer como, ¿verdad?, crédito el monto por el cual nos vendió la mercancía. Si luego de eso nosotros pagamos flete, si luego de eso pagamos, por ejemplo, dieta para que unos caballeros desmontaran la mercancía y la pusieran en los anaqueles, si después de eso nosotros le pagamos dieta al personal de la empresa para que organizara la mercancía dentro de los almacenes y la pusiera en los anaqueles, ya el proveedor no tiene que ver absolutamente con eso, porque esos costos no fueron con él, esos costos fueron aparte de él. Si nosotros por algún motivo tendríamos que devolver esa mercancía por algún tipo de defecto, lo único que nosotros le vamos a reconocer, lo único que nuestro proveedor nos va a reconocer es el monto por el cual nosotros compramos esa mercancía. Por lo tanto, siguiendo el mismo ejemplo que nos puso nuestro compañero Félix, el proveedor no nos puede reconocer el monto por el cual nosotros pagamos por el transporte. Ahora, si el transporte se lo hubiéramos pagado al proveedor,
porque hay empresas que, aparte de vender la mercancía, también dan el servicio de transporte, pues ahí sí se pudiera llegar a alguna consideración o algún acuerdo en reconocer lo que es el costo de la transportación. Pero en este caso, el costo del transporte vino por una compañía totalmente diferente a la que nos vendió la mercancía, razón por la cual el proveedor solamente nos puede recibir la mercancía por el costo unitario. O sea que por motivos de devolución, nosotros vamos a sacar, ¿cuántas unidades fue que devolvieron? 20 abanicos. Vamos a sacar 20 abanicos y lo vamos a sacar a un costo unitario de 2.500 pesos para un costo total de mercancía que está saliendo del inventario de 50.000 pesos. Miren qué cosa más interesante. Ahora el costo unitario de la mercancía, me dice que es 2.677.78 pesos. Mientras que antes de yo hacer la devolución, el costo unitario de la mercancía era solo de 2.606.67. Ahora me dice que es 2.677.78 pesos. O sea que ha subido luego de la devolución de mercancía lo que es el costo unitario de la misma. ¿Por qué creen ustedes que ha subido el costo unitario de la mercancía? ¿Por qué ha subido ahora el costo unitario de la mercancía de 2.606 a 2.677.78 luego de hacer la devolución de las 20 unidades que acabamos de devolver? ¿Por qué ha subido el costo unitario? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué ha subido el costo unitario? Jennifer, adelante. Porque ahora hay menos mercancía. Entonces, ese costo de 8.500, ahora hay que distribuirlo, de 8.000, perdón. Hay que distribuirlo entre menos unidades. Bien, adelante, Laura. Bueno, Laura, el costo unitario de la mercancía, después que usted la recibe en un proveedor, le aumenta el costo unitario porque usted tiene que calcular todos los gastos que usted hizo, tanto para adquirir la mercancía como para llevarla a la empresa y vamos a decir el transporte y todo eso. Y usted va a sacar conclusión de todo lo que usted gastó en compra, más el traslado de la mercancía, y para obtener un tipo de ganancias, el costo unitario le va a aumentar. Bien, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras dos compañeras. Esto es correcto. Básicamente, el costo unitario aumentó. ¿Por qué? Porque ahora el costo de flete se distribuye entre ¿qué? Se distribuye entre menos mercancía. Ahora el costo de flete se está distribuyendo entre menos mercancía, razón por la cual entonces el costo unitario de la mercancía aumenta. O sea que ahora, luego de la devolución, el costo unitario de la mercancía tiene ahora un costo unitario promedio de 2.177.78 pesos. Vamos entonces a hacer el registro número 5. Vamos a hacer, bueno, hay que poner el valor aquí. Cuenta total de proveedores, 50.000 pesos débito. Inventario de mercancías, 50.000 pesos crédito por motivo de la devolución. Vamos entonces ahora hacer el registro número 5. Nos dice el registro número 5, se compraron 90 abanicos del mismo modelo a un costo unitario de 2.600 pesos a crédito. La factura de los artículos comprados presentaba un cargo por flete de 10.000 pesos. Vamos a registrar una compra. En este caso, la compra que vamos a registrar es de 90 unidades. El costo por el cual nos están vendiendo las unidades ahora es de 2.600 pesos. Y aparte de esto, la factura del proveedor también tenía un cargo de ¿qué? Un cargo de flete por valor de 10.000 pesos. Entonces, nuevamente, vamos a afectar el inventario de mercancías y las cuentas por pagar a proveedores. Nuevamente vamos a afectar el inventario de mercancías y las cuentas por pagar a proveedores. Ahora,
¿por qué monto vamos a afectar el inventario de mercancías? Vamos a afectar el inventario de mercancías a razón de 90 abanicos a un costo unitario de 2.600 pesos. 90 por 2.600 pesos. Y aparte de eso, a esos 90 abanicos a 2.600 pesos cada uno, 234.000 pesos. Vamos a sumarle los 10.000 pesos del flete. Vamos a sumarle también los 10.000 pesos del flete. Ahora tenemos entonces que el débito de esta transacción es 244.000 pesos en el inventario de mercancías y el crédito a las cuentas por pagar proveedores por la misma cantidad. Ahí tenemos entonces nuestro registro número 5. Ahí tenemos nuestro registro número 5 en el cual le damos un débito al inventario de mercancías por 244.000 pesos, que es el resultado de multiplicar las 90 unidades adquiridas por 2.600, que eso nos da 234.000 más los 10.000 pesos del flete. Debitamos el inventario por ese monto y acreditamos las cuentas por pagar a proveedores. Vamos entonces a actualizar nuestra tarjeta de inventario y vamos a poner por aquí que por motivo de compra hemos comprado 90 unidades a un costo unitario de 2.600 pesos y también tuvimos que pagar flete por 10.000 pesos para un monto total de 244.000 pesos que están entrando al inventario. Fíjense que ahora nuestro costo unitario nos está dando ¿cuánto? Nuestro costo unitario nos está dando 2.702,78. Nuestro costo unitario nos está dando 2.702,78. Si nosotros, ¿verdad?, dividimos estos 244.000 pesos entre las 90 unidades que estamos comprando, eso nos da un costo unitario de 2.711.11. Ante el costo era 2.677.78 pesos. O sea que como la mercancía que está entrando al inventario es más cara, tiene un costo unitario mayor, ¿verdad?, de la mercancía que estaba ya registrada, pues entonces el costo unitario aumenta nuevamente y se actualiza. En este caso, a 2.702.78 pesos, que es simplemente la división de ¿qué? De los costos totales incurridos, 324.333,33 entre las 120 unidades que tenemos disponibles hasta este momento. Eso nos da un costo unitario de 2.702,78. Fíjense que los costos totales simplemente son la suma aritmética, o sea, la suma tomando en cuenta los positivos y los negativos de cada una de las transacciones que fue afectando la mercancía. Primero entró mercancía por valor de 187.500 pesos, luego entró un flete por valor de 8.000 pesos, luego se vendió mercancía por esa cantidad, luego se devolvió mercancía por esa cantidad y luego se compró mercancía por esa cantidad. La suma aritmética de eso nos da 324.333.33 pesos. Entre 120 unidades disponibles, costo unitario 2.702.78 pesos, lo cual nos lleva entonces a la sexta y última transacción. Esto nos lleva a la sexta y última transacción, la cual nos dice se realizó una venta a un cliente de 60 abanicos a un precio unitario de 4.000 pesos. El cliente pagó realizando un depósito en la cuenta de la empresa en el banco A. Entonces, vamos a tomar las mismas cuentas contables de la transacción de venta anterior, que serían las mismas que tenemos que afectar en la transacción número 6. En este caso, estamos vendiendo ¿cuántas unidades? Estamos vendiendo 60 abanicos a 4.000 pesos. 60 por 4.000 nos da un monto de 240.000 pesos. Y el ingreso por venta de mercancía por la misma cantidad. Ahora tenemos que sacar la mercancía del inventario para registrar el costo de ventas y rebajar el inventario. Entonces, en este caso, por motivo de venta, estoy sacando a un costo unitario
de 2.702,78, 60 unidades. Estoy sacando 60 unidades a un costo unitario de 2.702,78, lo que me da entonces el costo de venta en transacción de 162.166,67. Ese es entonces el costo total de venta de esta transacción, monto por el cual vamos a debitar el costo de ventas y monto por el cual vamos a afectar el inventario de mercancías. Y ahí entonces tenemos nuestro sexto y último registro. Ahí tenemos nuestro sexto y último registro utilizando el método de registro perpetuo o permanente y el método de evaluación costo promedio ponderado. En este método, como dijimos al principio, no importa qué entró primero, no importa qué entró después, siempre el costo unitario de la mercancía vendrá dado por qué. Vendrá dado por los costos totales incurridos para tener la mercancía disponible dividido entre la cantidad disponible de mercancía. Eso nos dará como resultado el costo unitario. Siempre la mercancía va a salir por motivo de venta del inventario al costo unitario que tenga en ese momento. Siempre la mercancía va a salir de inventario al costo unitario que tenga al momento de realizar la venta. Y hasta ahí nuestra instrucción de los aspectos teóricos y prácticos del método de evaluación costo promedio ponderado. ¿Algún compañero, alguna compañera, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración sobre este punto?